¿Logran ver ahí? Sí, Jotita. Ok, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, como les decía hace un momento, nos habla de la posibilidad que tenemos de manejar esto que conocemos como culpa. Bueno, vamos a ver ahora sí. Muy bien. Señor, ¿qué hago con mi culpa? Aquí ven ustedes a este pobre doncito que está cargando su culpa, tratando e intentando de subir un gran monte. Si yo les preguntara a ustedes esta tarde, ¿qué es la culpa? Tendríamos que comenzar por identificarlo. ¿Qué es eso que decimos culpa? Porque hay una diferencia entre culpa y culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad puede ser derivado de alguna situación, pero la culpa se queda con nosotros. O sea, como cuando, por ejemplo, sin querer tiramos un vaso de agua, tenemos ese sentimiento de culpabilidad porque no fue nuestra intención lastimar a nadie, ni mojar los documentos de nadie, ni echar a perder nada. Pero ya el sentimiento de culpa, ese se queda con nosotros, ese permanece con nosotros. Nos vivimos acordando que botamos el vaso y aunque ya nos dijeron que no hay pena, que no se preocupen, ya lo limpiaron, nadie se acuerda, pero nosotros seguimos teniendo en nuestro corazón esa culpa. Entonces es bien importante que entendamos la diferencia entre un sentimiento de culpabilidad y una culpa. Aquí estamos hablando entonces, Señor, ¿qué hago con mi culpa? Con aquello que se quedó ahí, dentro de mí. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el Padre. ¿Cómo debe lidiar un cristiano con los sentimientos de culpa en cuanto a los pecados pasados, ya sean antes o después de la salvación? Algunas veces venimos a los pies del Señor y traemos detrás de nosotros cargando situaciones que no sabemos cómo manejar. Situaciones que de una o de otra manera nos pusieron en momentos muy delicados, en momentos en los que algunos consciente y en otros inconscientemente ofendimos al Señor, lastimamos su corazón, ofendimos a algunas personas, causamos problemas, causamos daño. Y a veces antes de conocer al Señor, pero cuando venimos y lo conocemos y entendemos que hay esperanza, deberíamos de dejar esas culpas y esas situaciones atrás. Sin embargo, no siempre lo logramos. ¿Qué cosas nos pueden causar culpa? Una de las situaciones más fáciles de sentirnos culpables son los fracasos económicos. No tener empleo y estar llenos de deudas. Y nos sentimos culpables de todas aquellas cosas. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo no hubiera dicho. Comenzamos con esa famosa palabra hubiera, que realmente no existe, pero la traemos a colación como una escapada, como una forma de pensar en un escenario que realmente no logramos manejar. El fracaso económico a veces no dependió solamente de nosotros, a veces tuvo otra razón de ser. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay culpas que también no son impuestas, hay culpas que también no son dirigidas, pero en este momento estamos hablando de qué cosas nos pueden causar culpa. Además de eso, también puede ser un fracaso familiar. La separación, el divorcio, el conflicto entre parejas. Oh, qué tremendo es cuando vemos situaciones como estas. ¿Quién es el culpable? Algunas veces estamos buscando culpables. No queremos aceptar y entender que muchos de nosotros tuvimos que ver en esa situación, sino que es más fácil echar la culpa al otro. Y cuando no logramos a veces soportar nuestra culpa, vamos a ver más adelante que no logramos superarla. Una de las primeras situaciones que necesitamos para salir de muchos fracasos es entender que fuimos culpables de algo y enfrentar las consecuencias de ese algo y buscar la reparación, buscar el remedio, buscar la manera
de poderlo hacer otra vez de nuevo y salir de ese fracaso. Fracaso con los hijos. Cuando vemos que algunos de nuestros hijos tienen vidas vergonzosas o el desastre en relación con nuestros hijos, algunas veces nos cargan de culpa y comenzamos a creer que nosotros somos los responsables, que nosotros somos los que tenemos toda la culpa de parte nuestra. Y poco a poco nuestro corazón se va cargando de culpas en vez de entusiasmo y de ánimo para salir adelante. El fracaso con los hijos comienza muchas veces desde el nacimiento, cuando no ponemos reglas claras, cuando no ponemos lineamientos en los cuales ellos deben de guiarse, y algunas veces nuestra culpa podría decir, algunas personas dicen, es que amé demasiado. Nunca se ama demasiado. Lo que a veces sí puede ser que lleguemos a caer en la situación en la que no damos un lineamiento claro de cómo los hijos deben de preparar sus vidas. Y bajo esas situaciones nos cargamos de culpa cuando vemos que de alguna manera sus vidas se convierten en vidas vergonzosas. Algunas veces tenemos un extremo de cuidado hacia los hijos, cortándole las alas y no pueden volar. Y entonces sus vidas, de alguna forma, fracasan porque nunca llegan a ser ellos, sino que están siendo el reflejo de quien quisieran otras personas que fueran. Pero también está el otro extremo, donde los hijos tienen exagerada libertad a tal grado que no pueden manejarla, no conocen los límites, no saben hasta dónde pueden llegar, y ese riesgo terrible y grande los hace involucrarse en situaciones que después terminan en una vida que no les trae nada bueno, sino pena, angustia y dolor. Otras veces vemos hijos con relaciones desastrosas, que en la mayoría de los casos tienen una razón, un origen, pero nos culpamos pensando nosotros no hicimos bien las cosas, nosotros no fuimos un buen patrón, nosotros no hicimos, y el enemigo abusivo siempre va a querer cargarnos de culpa. Difícilmente va a querer cargarnos con una corona de victoria. Él quiere cargarnos con culpa. Él quiere que ustedes y yo nos sentamos avergonzados por los errores de nuestros hijos, sin entender, y lo vamos a ver más adelante también, que cada quien toma sus propias decisiones y que aún cuando fracasen, aún cuando tengan problemas, siempre hay esperanza. A las maldades pasadas, las vergüenzas y los conflictos. Algunas veces antes de llegar al Señor, decíamos al inicio, cometimos errores, nos equivocamos. Y si todos conocieran nuestro verdadero currículum, no el que damos cuando estamos pidiendo empleo, en que somos unas bellezas, sino realmente quiénes somos nosotros, dónde estaban verdaderamente las intenciones de nuestro corazón, qué era realmente lo que estábamos buscando. Ay, muchos saldrían corriendo y no nos darían la mano, porque solo mi Padre maravilloso, bueno y grande, fue capaz de levantarnos de donde estábamos, darnos una nueva vida, vestirnos con gloria y con bendición y darnos una nueva oportunidad. La culpa, por lo tanto, mis amados, se disfraza de muchas cosas y algunas veces vamos a encontrar culpas reales y otras veces culpas falsas. También encontramos esas falsas culpas cargadas por otro. Esta es tu culpa, esto fue tu culpa. Y comenzamos a cargar el corazón de otros sin ni siquiera conocer la realidad de las cosas. Y a veces nos acostumbramos de tal manera a recibir esas culpas que nos son impuestas, que entonces llegamos a cometer decisiones que dañan a otros, sintiéndonos culpables. Y por supuesto, también puede darse el caso de que hayamos tomado alguna decisión que no solamente nos dañó a nosotros, sino que dañó a muchos de los que están a nuestro alrededor. Vivir con un corazón culpable no nos asegura una buena vida.
el remordimiento, la vergüenza por no resolver. Una de las situaciones más graves que se da muchas veces es el remordimiento que se dan con algunas personas que mueren y nunca les pedimos perdón por un dolor o por un daño que les ocasionamos o por la vergüenza de no haber resuelto algún problema. Ahí estamos nosotros llenos de remordimiento, ya no podemos hacer, ya no podemos cambiar la historia y nos quedamos con el corazón cargado de angustia, de dolor, de desesperanza. Esas culpas falsas por razones inexistentes. Alguien dijo por ahí que existe el complejo del sobreviviente. Cuando una persona va en un accidente y es el único que sobrevive, tenemos el gran problema de que esta persona se queda en su corazón con un dolor espantoso y dice, yo debí morir, yo debí haber pasado por eso y no esta persona. Y ese dolor acompaña el corazón de ellos durante mucho tiempo, hasta que mi Padre maravilloso viene otra vez en su ayuda a liberarlos. Culpas falsas por razones inexistentes, incluso cuando llegamos a pensar sin ni siquiera tener motivo o sin tener una razón que nos haga creerlo y decimos, seguro es por culpa mía, tal vez fue por algo que dije, tal vez fue por algo que hice, no sabemos de qué se trata, pero tendemos a pensar que es nuestra culpa. Ese ha sido el trabajo del enemigo, hacernos creer que es culpa nuestra. Todos hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa porque estos nos llevan a buscar el perdón. Ese perdón maravilloso que viene primeramente de la mano de Dios, pero que también debemos buscar de las personas a las que hemos lastimado. Algunas veces la manera de buscar ese perdón no nos permite llegar a encontrarlo y alcanzarlo, porque consideramos que la otra persona tiene obligación de perdonarme. Y en lugar de ganarme su perdón, hundo más esa herida que antes causé. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Cuando leemos la palabra, encontramos que varias personas llegaron al Señor no escondiendo sus errores ni sus culpas o pecados, sino que los presentaron delante de Él. Y quiero traer a su mente la historia de la mujer adúltera. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con ella solamente se echa a sus pies y llora. Ella no tiene tiempo ni siquiera de pedir perdón, pero su actitud de arrepentimiento estaba a punto de morir porque todos le apedreaban. Todos aquellos que se consideraban santos, todos aquellos que se consideraban doctos en la palabra, maestros, rabinos, fariseos, todos estaban listos para aplicar la ley. Sin embargo, el Señor Jesús se acercó a ella y cuando Él comenzó a escribir en la arena, algunos teólogos piensan que estaba escribiendo los pecados que los que estaban acusándola habían cometido, pero que nadie sabía. En este caso, ella había sido aprendida en el pecado, pero otros probablemente también habían hecho otros pecados que nadie sabía. Así que el Señor dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Uno a uno, dice, se fueron saliendo, soltando las piedras, y cuando mi Señor finalmente levanta sus ojitos, le pregunta a esta mujer que merecía la muerte según estos, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, Señor, se han ido. Y mi Padre contestó, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cuando verdaderamente estamos arrepentidos de algún error que hayamos cometido en la vida, el Señor sale a nuestro encuentro para perdonarnos. Cuando el arrepentimiento del corazón es real,
Él no deja que sigamos con esa culpa y con ese dolor un minuto más. Él está dispuesto, como lo estuvo desde el principio, cuando el Verbo se hizo carne, a quitarnos todo ese dolor que causa la culpa, para convertirlo en libertad. Entonces, dice, en Cristo, aún los pecados más viles son purificados. Aquí en la primera carta a los Corintios 6, del 9 al 11, nosotros podemos encontrar perfectamente una larga lista de todos los pecados que en ese entonces se mencionaban. Y básicamente el apóstol lo hacía para que todos pudieran entender lo que estaba sucediendo en esa época con la iglesia que recién estaba naciendo. Y nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremenda cosa estaba pasando. Acá el apóstol está escribiendo toda una lista de hechos perversos, pero también les está dando la esperanza y diciéndoles, el Señor ya los santificó, el Señor ya los renovó. Y esto es parte de lo que tenemos que entender, por supuesto, siempre y cuando cumplamos como hizo esta mujer. Vete y no peques más. No se trata tampoco de abusar de la misericordia de mi Padre y de pensar que podemos pedir perdón y volver a pecar. Pedir perdón y volver a pecar. Eso no es arrepentimiento. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano. Pero veamos entonces un poquito más. Dice, la salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después que una persona es salva, cometerá pecados. Cuando lo hace, Dios aún promete el perdón. Ustedes y yo, que ya creemos en el Señor Jesucristo, que vivimos bajo su gracia, por esta concupiscencia de este cuerpecito que tenemos todavía, esta carne que nos acompaña, seguimos pecando. Sin embargo, la gracia de Dios sigue estando ahí para nosotros, siempre y cuando no estemos reincidiendo en el mismo pecado. Porque entonces querrá decir que nunca quisimos arrepentirnos verdaderamente. Parte de lo que debemos hacer para transformar nuestra vida es justamente arrepentirnos y no volverlo a cometer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. El Señor sabe de nuestras limitaciones de poder. El Señor sabe lo que nos cuesta salir adelante con nuestro carácter, con nuestra situación y que te estamos peleando constantemente. Las cosas que no queremos decir, esas decimos. La respuesta que no debimos haber dicho, esa damos. Todos están esperando que nos comportemos de una manera y nos comportamos exactamente de manera contraria. El Señor está recordándonos. Él quiere perdonarnos. Ustedes no tienen idea cuántas veces yo tengo que pedir perdón en el día. Queriendo hacer lo bueno, lo malo es lo que hago. Y debo de, Señor, perdóname, por favor, perdóname, Padre. A veces por lo que digo, a veces por lo que pienso. Cuántas cosas que nos suceden en la vida. Este cuerpo, esta boca, esta mente nos juegan malas pasadas, pero el Señor está ahí con gracia y misericordia para nosotros. Veamos entonces. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordamos.
como que los cargáramos colgaditos como medallas aquí enfrente. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12:10 nos dice claramente que este abusivo siempre está tratando de recordarnos nuestros errores. El Señor ya le dijo claramente que no tiene nada que ver con nosotros, pero para Él es como comida de todos los días el robarnos la paz. Para eso es que Él llegó. Ustedes ya saben cuál es ese propósito que este abusivo tiene. Y Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese personaje no descansa. Él nos está acusando permanentemente. Él quisiera vernos totalmente derrotados y que olvidáramos la misericordia, el amor y la bendición de Dios. Él está permanentemente recordando delante del Señor, esta persona que está ahí, este que se conectó, mira, ¿sabes qué? Ha hecho esto, esto y esto y esto. Y comienza por acusarme a mí, por supuesto. Sin embargo, ya les he contado yo a ustedes que cuando el abusivo quiso venir a acusarme delante del Señor y a venir a decir todo lo que yo era o que soy, él dijo tal vez, pero se abrió una puerta y entró una luz maravillosa y luego entró un caballero hermoso vestido de blanco y dijo efectivamente, Judith, probablemente era todo eso que tú dices, acusador, pero yo pagué con mi sangre por su vida y por su alma. Y de igual manera pagó por todos los que estamos acá y por aquellos que escucharán después este video. Todos tenemos la oportunidad de que todas esas faltas, fallas y pecados se hundan junto con el enemigo y que no pueda seguirnos acusando. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, ¿qué debe hacer? Porque entendemos que el que todavía no ha conocido a Cristo, cuando viene a conocerlo, entonces en ese momento va a entender que el Señor pagó por todo, no por abonos, Él pagó por todo, al contado, por los pecados que habían hecho, por los pecados que hacían y por los que harían. Él se anticipó a hacer Él el pago perfecto. Por eso era necesario que Él muriera por nosotros, porque ustedes y yo no teníamos ninguna forma, no había manera de que pudiéramos merecer esa misericordia tan grande. Ese misterio maravilloso de amor que se dio en la cruz nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Hace cuántos años que mi Señor pasó por esa cruz? Y ahora, hoy, casi 3000 años después, nosotros seguimos siendo bendecidos y también nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos siguen alcanzando ese perdón maravilloso que el Señor nos dio. Pero aquellos que ya conociendo al Señor, de alguna manera cometemos errores y volvemos otra vez a pecar, volvemos a sentir esos sentimientos de culpa producto de nuestros errores, ese adentro que nos está hablando y nos dice, ¿ya te fijaste lo que hiciste mal? Veamos qué debemos hacer. Primero dice, confesar todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. En algunos casos, los sentimientos de culpa son apropiados. Pero, porque la confesión es necesaria. Luego dice, muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Y podemos ver la descripción que hace David de la culpa en el Salmo 32 del 3 al 5. Este es un salmo maravilloso que podemos estudiar aparte, pero hoy vamos a ver solo este pedacito. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar esos pecados, eso es básico, eso es vital, venir delante del Señor y decirle claramente, porque mientras que no lo hacemos, tesoros, se envejecen nuestros huesos en el gemir todo el día, dice. Cuando lo logramos y damos esa confesión, nos viene a nosotros libertad, lo vamos a ver más adelantito. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdad en sequedades. Pero ahora viene la segunda parte. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David nos da culpa y solución en el Salmo 32. Pero luego tenemos también que pedirle al Señor que le revele que nos revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Muchas veces tenemos que pedirle que nos revele a los enemigos ocultos, pero aquí también tenemos que pedirle a mi Padre que nos revele nuestros pecados ocultos. A veces no nos damos cuenta que hemos pecado. Seguimos muy campantes como que si nada hubiera pasado, pero en realidad dentro de nuestras vidas hay situaciones que a veces nosotros consideramos que no fueron malas. Así que en el 139, 23, 24, mi Padre nos dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Me parece muy oportuna la condición de David, como dudando, ve si en mí hay perversidad. Y si fuera así, ¿verdad? Miren qué cosa más hermosa. Él siempre nos trae a nosotros una respuesta de ella. Conoce mis pensamientos, prueba mi corazón. O sea, es importante que nosotros sepamos que el Señor tiene para nosotros siempre un momento maravilloso. Entonces, confesar lo que hemos hecho delante del Señor y pedir revelación de los pecados ocultos es parte de los 5 pasos que van a ayudarnos a salir adelante. El Señor quiere traer nuevas vidas para nosotros. El Señor quiere traer renovación de nuestras almas. La condición de dolor y de angustia no es la diseñada. Él trajo para nosotros paz y paz en abundancia. Veamos entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Confiar en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa basándose en la sangre de Cristo. En estas 3 citas podemos encontrar maravillosas respuestas de lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Él siempre va a estar buscando una opción para salvarnos, siempre va a estar buscando cómo darnos un espacio de vida. Y en Romanos 8:1, el Señor nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante, mis amados, que recordemos, esta carne nuestra no nos deja comportarnos como quisiéramos. Siempre va a estar fallándonos, siempre nos va a estar causando problemas. Pero si dejamos que el Señor en su misericordia nos llene con su espíritu, vamos a cambiar. Basta con que veamos, si usted ve una persona pacífica, si usted ve una persona que no responde con la sangre en la boca, si usted ve una persona que está buscando una solución al problema, está viendo a alguien que tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Pero cuando usted vea que alguien no logra contener y que no se ha dicho la palabra, ella ya dio la respuesta porque le hierve el hígado y el páncreas y los riñones, probablemente está viendo a alguien que todavía el Espíritu del Señor no ha llegado a dominar su vida.
y sigue dejándose dominar por la carne. Ahorita no estamos hablando de salvación, ese es otro tema. Estamos hablando de condición de vida, porque estamos hablando que muchas veces, incluso conociendo al Señor Jesús, nuestras reacciones y nuestras acciones no hablan necesariamente de que Él haya transformado y nos haya quitado la culpa de incluso no hacer las cosas como Él nos las ha dicho. Pero también dice, en ocasiones cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, rechaza tales sentimientos como una culpa falsa. El Señor ha sido fiel a su promesa de perdonar. Él no nos ofreció perdonarnos y después se le olvidó que nos había perdonado. Bajo ninguna circunstancia. Él siempre tiene para nosotros un sentimiento maravilloso de amor y de ternura, y no importa cuántas veces, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. En el Salmo 103, del 8 al 12 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Cuando ustedes toman una esfera, un mundo, un globo terráqueo, y comienzan a caminar del norte a sur, van a llegar al sur. Bajan del norte y llegan al sur, y pasando el sur comienzan a llegar al norte. Pero cuando ustedes intentan alcanzar el oriente del occidente, nunca lo logran, porque el oriente siempre va para el oriente y el occidente siempre va para el occidente. O sea, están alejados totalmente. Nunca vas a encontrar un punto donde digas que se unieron. El Señor tiene un amor que no podemos comprender, que no podemos entender. Es necesario entonces que entendamos. Algunas veces ya mi Padre maravilloso nos perdonó de las situaciones, pero nosotros volvemos otra vez a sacar ese pecado. Dice que lo tiró al fondo del mar y parece que nosotros vamos con una caña de pescar a recogerlo otra vez y a sentirnos culpables otra vez y a volver a dejar que el enemigo nos lastime. No se deje engañar. Mi Señor Jesucristo ya pagó por usted. Ya usted confesó, ya usted se apartó. No permita que nada ni nadie lo vuelva a culpar falsamente. Pida al Señor que reprenda a Satanás, tu acusador. Y ruégale que te restaure al gozo que procede de la libertad de la culpa. David conocía muy bien lo que era que el enemigo quisiera acusarlo permanentemente. Muchas veces, en muchas ocasiones, él fue culpable de que el enemigo viniera y lo acusara, porque efectivamente había actuado de esa manera. Pero tú y yo le vamos a pedir al Señor, como dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Señor quiere levantar tu corazón. El Señor quiere que tú ayudes a otros que están en problemas, no a que se hundan en la depresión de su pecado, no a que se hundan acusándolos constantemente, sino levantando tus ojos al cielo y pidiéndole al Señor que haga un milagro maravilloso, que sorprenda a tus enemigos cuando vean cómo mi Señor te da la libertad, el gozo que procede de la libertad y que te restaura de la culpa. Entonces, confiar en la promesa del perdón, rechazar la culpa falsa y pedir al Señor que reprenda al acusador. ¿Te recuerdas lo que habíamos visto en la página anterior? Confesar el pecado ante el Señor, pedir revelación de los pecados que nos son ocultos, y ahora estamos viendo aquí estos otros tres pasos: confiar en la promesa del perdón, rechazar la culpa falsa y pedir al Señor que reprenda al acusador. El Padre quiere ayudarnos, quiere librarnos y quiere darnos una esperanza de salvación. Definitivamente tenemos que entender,
con su poder y con su misericordia, Él quiere darnos una nueva oportunidad. Oigamos este maravilloso video que nos recuerda cuánto nos ha amado mi Padre, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles y duros que nos hayan traído dolor. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Maravillosa forma de mostrarnos cómo podemos tener esperanza en medio de todo. El dolor que causan nuestros errores y nuestras culpas parece que no va a pasar nunca, pero muchas veces en medio de ese dolor, donde encontramos el arrepentimiento, donde encontramos la libertad, nos hace madurar, nos hace darnos cuenta que hay cosas mejores que el Señor tiene para nosotros y nos permite encontrar esperanza. Finalmente, si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. No le des permiso a nadie que te cargue de culpa. No le des permiso al enemigo que ponga sobre tus hombros las cargas que el Señor ya quitó.
El Señor quitó todo ese dolor, toda esa vergüenza, toda esa consecuencia negativa y quiso convertirla en vida. Cuando de veras creemos en el Señor, cuando tenemos la capacidad de clamar con todas nuestras fuerzas, aún los errores más grandes, lo peor que hayamos hecho, mi Señor lo perdona. Mi Señor se levanta a nuestro favor. Mi Señor permite que podamos encontrar respuesta. No le demos permiso al enemigo, por favor, mis amados, que nos robe nuestro gozo y nuestra esperanza, usando a veces a las personas que más amamos para que nos carguen de culpa y nos recuerden, sí, estás pagando, ya viste, ahí estás, eso querías, eso tenés. Miren, es increíble cómo el enemigo abusivo puede usar nuestros labios y a veces es tan odioso, tan vil, tan lleno de artes negativas que incluso nosotros mismos nos acusamos. No necesitamos que nadie nos acuse. A veces nosotros mismos nos cargamos y nos apropiamos hasta de culpas que no son nuestras y comenzamos a creer que efectivamente no valemos, que no somos nadie. Pero hoy te quiero recordar, hemos venido a Cristo y hemos sido hechos nuevas criaturas. El misterio de la misericordia a veces no lo podemos entender porque nosotros nos negamos a ser misericordiosos. Es necesario, por favor, es necesario que entendamos que nadie tiene derecho a robarnos la paz que Dios nos da a través del perdón. Cada vez que mi Señor te perdona, cada vez que mi Señor te corona con su misericordia, el enemigo va a hacer batalla para quitarte a ti ese perdón y esa verdad que mi Padre puso ya sobre ti. Y te vuelve a cargar aún por cosas que no son tu culpa, por cosas que pasaron hace muchos años, por situaciones que ya le confesaste al Padre, por situaciones que ya Él las conoce y vuelve a cargar tu corazón. Fuera, echa fuera al enemigo, porque ese no tiene nada que ver contigo. Si alguna criatura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Por favor, yo quiero rogarte hoy en el nombre poderoso de Jesús. El Señor tiene cosas nuevas para ti. El Señor te formó de nuevo. Él te levantó con su misericordia, extendió su mano delante de ti cuando te vio llorando, cuando te vio destruido en tu corazón, cuando te vio tirado en el suelo, no cuando te vio dando argumentos, no cuando te vio diciendo, pero es que yo tal cosa, sí, pero a mí, ahí está todavía un orgullo. Cuando alguien está pidiendo su propia autojustificación, todavía hay orgullo delante de su corazón y no ha reconocido que se ha equivocado y no le ha dado permiso al Señor para que actúe y para que restaure las cosas. Si tú estás en la situación en que ves que algunos de los tuyos están sufriendo una situación similar, ora, intercede, levántate, ponte en la brecha. Permite que el Señor te use como medio de bendición para los tuyos. Levántate y guerrea espiritualmente. No tienes que publicarlo en todos lados. Con tus rodillas dobladitas y tus ojos al cielo y tus manos levantadas, declara en el nombre poderoso de Jesús que Dios es poderoso para restaurar toda situación por la que estés atravesando. Declara con todo tu corazón que el Señor puede arrebatar a los que amas del momento difícil que están atravesando, porque Él nos ha dado esperanza a todos. Él quiere levantarnos con su mano y sostenernos. Parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados y la culpa que produjeron. Tristemente, algunos cristianos son propensos a sumergirse en los recuerdos de sus pecaminosas vidas pasadas, memorias que debían estar muertas y enterradas hace mucho. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que cantemos este maravilloso himno que nos recuerda que en Él hay salvación, que en Él hay victoria, que en Él hay gozo. Si hasta hoy el enemigo te quiso acusar, haciéndote creer que nada ni nadie te va a ayudar, recuérdale a gritos quién te sostiene.
mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encuentro. De amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres. Levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, siempre. Alegre saber que el Señor tiene para nosotros esperanza. Qué alegre saber que mi Dios tiene respuestas para todo dolor que pueda haber en tu corazón. Algunas veces tú no eres el culpable, pero sufres las consecuencias. Otras veces eres el culpable, pero ya lo confesaste y no debes seguir cargando con esa cruz. Y algunas otras veces piensas que nunca va a terminar esta situación. Yo quiero rogarle a mi Padre que la paz del Señor llene tu corazón y que te libre de toda culpa en el nombre poderoso de Jesús.